fue legisladora nacional en 2 oportunidades por, en su momento, el Frente para la Victoria, fue candidata también por el Frente Patria y ahora por Fuerza Patria. Cristina Brites, que decíamos un poco fuera de aire con ella, también lejos de todas las previsiones, se ubicó Fuerza Patria en un tercer lugar en la provincia. Y está en línea, Cristina, para charlar un ratito. Muy buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola Alicia, Miguel, un placer poder hablar con ustedes, con todos los que nos están escuchando. Bueno, la verdad que ultimando la última etapa, ¿no?, de lo que fueron estas elecciones y esta campaña, ahora nos queda el escrutinio definitivo que se va a hacer dentro de unos días, que también es una experiencia muy linda para nosotros, para los militantes. Y bueno, y como veníamos hablando, estábamos en la ruta, ahora ya estamos en la Casa Patria, no vamos a descansar un día, porque circunstancialmente somos candidatos, pero somos militantes todos los días de nuestra vida y se vienen momentos que nosotros entendemos muy duros para la Argentina, y con esta tercera fuerza donde nos ubicó la sociedad es una gran responsabilidad y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, así que no podemos descansar y no debemos descansar. Esto ya es más una obligación moral que otra cosa, para nosotros que somos militantes. Cristina, tomando nota de los resultados de las anteriores elecciones, de esta, ¿qué elecciones se obtienen primero y luego qué te indican sobre el comportamiento del electorado también? Y mirá, hay que ser respetuosos. Hay que ser respetuosos de lo que eligió el argentino, la argentina, hay que ser respetuosos de lo que eligió el misionero y la misionera. Todavía es muy apresurado para hacer un análisis. Yo estuve escuchando análisis hoy durante todo el día, no comparto del todo, quiero formar mi propia opinión, así que todavía no quiero hacer un análisis apresurado. Hoy me voy a reunir con los compañeros, hoy en Posadas, por ejemplo, me voy a reunir con los compañeros de la Ruta 14, que hicieron un trabajo impresionante. Recuerden que nosotros somos una fuerza muy joven y que nos hicimos cargo ahora del partido justicialista, un cascarón vacío que ahora hay que llenarlo de contenido. Entonces quiero escucharla a mis compañeros, la reflexión que hacen ellos, los de la Ruta 14, más los de Posadas. Hoy estuve a la mañana hablando con nuestra compañera Cristina Kirchner, me voy a encontrar con ella la semana que viene. O sea, nosotros no sé, tenemos un espíritu, el peronismo es así, el peronismo es revolucionario, es de abajo, desde el pie, eso lo vamos a mantener. Sí somos conscientes de que lamentablemente se vienen las reformas más duras dentro del Congreso y hay que estar preparado para eso, ¿no? Estamos hablando de la reforma laboral, la reforma impositiva, bueno, estamos hablando del paquete de Sturzenegger, que ya lo anunció. Bueno, ellos no van a cambiar su plan económico y nosotros, como siempre lo decimos, podemos perder elecciones, pero no perdemos nuestras convicciones y vamos a seguir en la vereda enfrente. No vamos, por más que esto esté pasando, nosotros hoy somos tercera fuerza y tenemos que representar a esa gente que confió en nosotros y llamar y sumar a todos los que quieran formar parte, ¿no es cierto?, de la verdadera oposición en la provincia de Misiones. Cristina, ¿y cómo ves lo que pasó a nivel nacional? Porque ahí también había mucha expectativa sobre todo lo que iba a pasar en provincia de Buenos Aires. Había expectativa también cómo se iban a comportar los gobernadores en esto que se conoce como Provincias Unidas. O sea, de alguna manera se esperaba que estos actores pudieran descontarle votos a la Libertad Avanza, pero en la práctica no ocurrió. ¿Qué ves vos ahí? Mira, a mí lo que me preocupa es que el argentino y la argentina, o el misionero y la misionera de pie, sufre y esto no va a terminar bien, no, lamentablemente lo tengo que decir, van a seguir sufriendo, y la verdad que el juego de la fragmentación no le está haciendo bien al argentino y a la argentina, y está mal y es un grave error, y creo que tenemos que terminar con la hipocresía que hay en la política. Y se esperaban otros resultados, no te voy a mentir, pero hay que
ser respetuosos, no hay que ser necios, y hay que aceptar que la gente volvió a apostar por Javier Milei. Ahí también me parece algunas de los ensayos de explicación, ¿no? Le tenían miedo tal vez a las amenazas que se planteaban, ¿no? Que si perdía Milei se venía como una profundización de la crisis económica, una inestabilidad que por ahí en este contexto la gente no estaba dispuesta a arriesgar. Sí, miren, vos sabés que yo quiero hablar con la gente. Nosotros vamos a seguir militando, vamos a seguir recorriendo. Quiero escuchar la reflexión de quienes tomaron la decisión, porque tenemos la posibilidad de acercarnos a ellos, entonces lo vamos a hacer. Queremos escucharlos a ellos. ¿Por qué decidieron esta opción? Porque cuando nosotros caminábamos la provincia de Misiones había mucha aceptación al peronismo. Sí hubo fragmentación, que también fue lo que pasó, ¿no? Que nosotros lo vinimos denunciando desde un primer momento, el juego de pinzas de un gobierno ejecutivo provincial tan fuerte que buscaba dispersar el voto. Bueno, con todas esas cosas hay que llamar a la reflexión y hay que dejar de especular y realmente, como lo dijimos nosotros en su momento, si realmente está primero la patria, no ser más hipócrita con esto, porque está sufriendo, Alicia, el misionero y la misionera está sufriendo, no los dirigentes. Los dirigentes están todos muy cómodos, ¿sí? Y siguen fragmentando y siguen especulando y eso está mal y en algún momento te pasan factura, como nos pasaron ahora. Me gustaría, Cristina, que amplíes un poco lo que decías recién sobre el PJ en la provincia, digamos, cómo se planifica recuperarlo institucionalmente, que vuelva a tener una presencia efectiva y que no sea simplemente una cáscara vacía, como decías vos. Bueno, mira, nosotros en la última conversación que tuvimos con Cristina, y que seguramente la vamos a volver a tener la semana que viene, hablamos de la situación del PJ, se presentó nuevamente un pedido para que nos entreguen, si bien la sede principal de la provincia de Misiones, ¿no? La que se encuentra en Misiones, en Posadas, perdón, no es todo, ¿sí? El peronismo es mucho más que una sede, el Partido Justicialista es mucho más que una sede, pero sí es importante recuperar el Partido Justicialista, recuperar la política para los misioneros y las misioneras y tenemos que tener una vida sana, institucional dentro del partido. No puede ser que nosotros hagamos nuestras conferencias de prensa, me río porque digo, porque me resulta muy gracioso, las conferencias de prensa las hacemos desde la Casa Patria porque no podemos entrar en nuestra propia casa, porque nos prohíben la entrada, porque no acusan la orden de la jueza Servini de Cubría, que nos tienen que dejar poder ingresar y abrir las puertas y nutrirla de cuadros políticos, y no solamente cuadros políticos, sino cuando yo digo un cascarón vacío es porque se vació en todos los sentidos, de referencias barriales, de referencias universitarias, empresariales. Realmente hay un trabajo muy grande por hacer y en esto quiero mantener lo que digo del primer día. Yo estoy convencida de que si nosotros hubiésemos tenido un partido justicialista fuerte con sus consejos municipales, ¿cuántas localidades son? 78, 70 con dos hermanos. Sí. Si nosotros hubiésemos tenido consejos municipales en las 79 localidades, si tuviésemos tenido un presidente del Partido Justicialista con una voz opositora, llamando a toda la comunidad, volviendo a hablar de política, creo que no hubiesen sido estos los resultados. Y esa es la responsabilidad nuestra, no es la responsabilidad de Cristina Kirchner, no es la responsabilidad de ya ningún dirigente, que hicieron todo lo posible para que ahora la juventud pueda ver cómo hace para retomar ese partido y que el Ejecutivo Provincial de la Renovación nos entregue, ¿sí? Que Alberto Arrúa, Miriam Comparín, realmente piensen en la sociedad y piensen que necesitamos volver a representar y también necesitamos el lugar y nos tienen que entregar lo que es nuestro, lo que es de todos los misioneros y misioneras que quieren y confían en un proyecto nacional y popular que los represente. Cristina, hablabas un poco de lo que se viene, ¿no? Ya como planteás, ahí se está difundiendo borradores del proyecto de reforma laboral, de la
proyectos de reforma previsional. Bueno, también hay toda una discusión acerca de los avances de las modificaciones de la legislación en materias represivas que se vino construyendo también en todos estos años. ¿Cómo ves a los sectores de la oposición para esta etapa? ¿Hay posibilidades de ir tejiendo puentes, articulaciones, ir generando espacios de diálogo para poder enfrentar esta etapa que se viene? Desde nuestro lugar, sí. Por eso te digo lo de la hipocresía política, ¿no es cierto? Hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma en la vida y más en política, porque está en juego la vida en serio del misionero y la misionera. Creo que hay que dejarse de ser hipócritas. A nosotros, a última hora, al final de un cierre de lista, rompieron un acuerdo, nosotros tuvimos que poner el cuerpo, denunciamos la invisibilidad que teníamos, y así hicimos una campaña de 25 días, ¿no? Y así todo hicimos una campaña de 25 días que nos permitió ser tercera fuerza, y tuvimos los mejores resultados de toda esa fragmentación que fue funcional a la renovación y a Carlos Rovira y a Milei, y hay que decirlo. Estaba leyendo de un compañero mío que ahora le voy a escribir, que decía que las minorías no sirven para nada, que pito que flaute, y la verdad que nosotros fuimos una minoría obligada, nos obligaron a ser una minoría, porque nuestra vocación era la vocación de sumar a todos, y que sea realmente un frente anti-Milei, y nos llevaron a esto, nos obligaron a ser una minoría. Bueno, somos responsables, ponemos el cuerpo, dimos la pelea, y la verdad que muy solitos logramos estos números, así que estamos muy orgullosos de lo que se logró. Cristina, bueno, queremos agradecer. Lo que tenemos es genuino, porque yo lo había dicho, vamos solos, después de mucho tiempo va solito el Partido Justicialista, los votos son nuestros, son genuinos, y ahora sí hay que representarlos, hay que honrar eso, hay que cuidar eso, honrar y levantar la voz cada vez que vuelvan a querer lastimar al pueblo misionero. Cristina, seguramente vamos a volver a conversar, que es esto también, decíamos un poquito fuera de aire, recuperar esta posibilidad de conversar con los actores políticos, partidarios, en algunos casos con nuestros representantes en el Congreso de la Nación, en la legislatura provincial, algo que se ha ido también dificultando en los últimos años, así que vamos a volver a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alicia. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Cristina Brites, fue candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Quedó en el tercer lugar, como decíamos, con en la provincia 56.831 votos, el 44, creo. 40%, dice al 100% de escrutados los votos. Y me parece también interesante para lo que se viene pensar, porque el gobierno nacional y los sectores que acompañan al gobierno nacional ya están tejiendo las alianzas para sostener las reformas que vienen. Sí, incluso con los sindicatos. Con los sindicatos, con los empresarios, con los gobernadores, con... del otro lado, quienes sostienen que la reforma laboral, lejos de garantizar derechos, viene aún a profundizar los procesos de precarización laboral, de flexibilización laboral y demás, o la reforma previsional que lejos de resolver la problemática de ese sector viene aún a complejizarlo más. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son esas articulaciones? ¿Qué alternativas hay? Porque acá la palabra que uno escuchó varias veces en estos días es la ausencia de alternativas. Sí.